Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos. Y todas esperando que estén muy bien. Les saluda Gerald Solano desde el programa Pulso Global. Hoy en nuestra transmisión número 99, en la que haremos un breve recorrido sobre los primeros 6 meses de este año 2022 y lo que ha ido aconteciendo a lo largo y ancho de este mundo durante los primeros 6 meses. Hoy nos estará acompañando quien ya está por acá, la doctora Vicky Ross, con quien vamos a tener una conversación dándole un poquito de recorrido a estos principales acontecimientos. Hola Vicky, muy buenas noches, gracias por estar en Pulso Global. Buenas noches, Gerard, a vos, a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarnos. Muchísimas gracias a vos, Vicky, por acompañarnos. Y bueno, la idea es comentar un poquito sobre lo que ha ido aconteciendo a lo largo de estos primeros 6 meses. Lo primero que podríamos es, bueno, mencionar, este ha sido un 2022 bastante movido, ¿verdad? Un 2022 con muchos acontecimientos y particularmente uno que nos ha llamado muchísimo digamos, la atención en términos de análisis, pero que también ha ido conmocionando un poco el mundo, que es la guerra entre Ucrania y Rusia. Así es, un 2022, ya veníamos anticipando algunas cosas, algunos movimientos particulares con todo lo que sería los embates de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Todas las distorsiones que podía provocar en un momento en otros espacios de conversaciones privadas, especulábamos sobre qué podía darse a nivel de política internacional, también pensando de lo que venía el mundo, un nuevo ciclo electoral en Argentina, ciclos electorales en otro lado, lo que podía resultar después también de todo lo que ha provocado las discusiones por COVID-19. Y yo creo que cuando vaticinábamos todo lo que podía generar los embates por el tema de la pandemia y otras situaciones, cosas comerciales, como por ejemplo las cadenas de suministro globales. Yo creo que andábamos bien afinados en ese momento y no ha sido para menos lo que ha pasado. Obviamente todo el tema de las alteraciones de los cadenas de suministro globales, de tantísimos otros temas comerciales que han tenido repercusión en temas políticos. Lo vemos en Estados Unidos en este momento con el tema de la inflación y el tema económico, cómo está repercutiendo en las elecciones de medio periodo, y también temas de una posible escasez de alimentos, el tema del impacto en Europa, el tema energético también relacionado con lo que hablaba de Rusia y Ucrania, y la posible participación de Europa a través de la OTAN, y también temas alimentarios y precios de combustibles, como hemos visto en todo el mundo. El impacto lo hemos sentido todos en la gasolina. Es que Vicky ha terminado siendo, ¿verdad? Una guerra o una crisis bastante, digamos, compleja en términos de
vamos a ver, de las expectativas que se tenían, ¿verdad? Es decir, en algunos inicios se hablaba de una intervención que no iba a durar mucho tiempo, pero posteriormente se habla ¿verdad? De una guerra que iba a tomar muchísimo más tiempo de lo que algunos analistas estaban, digamos, proyectando y ha tenido, como bien señalas, un impacto directo en términos del precio de los combustibles a nivel internacional, ¿verdad? El precio del petróleo, pero también un impacto en términos alimenticios, ¿verdad? Hay una gran preocupación por parte de algunas autoridades europeas y algunos países, incluso en América Latina, por el desabasto de materias primas, digamos, importantes para efectos de alimentación. En escenario, ¿cuál rol le has visto a los Estados Unidos, ¿verdad? En este, digamos, en este conflicto y el rol de la misma Unión Europea? Ahí creo que estás silenciada, Vicky. Listo, gracias. Eh, Hay que recordar que la administración Biden, el presidente Joe Biden, desde que tomó posesión, estos casi 2 años que tienen en el ejercicio del poder, ha tenido una labor dura tratando de enmendar los puentes que había roto, que había dañado el presidente Donald Trump con los políticos exteriores, específicamente con los socios principales tradicionales de Estados Unidos en Europa. Pensar todo lo que hizo, por ejemplo, el presidente Trump en relación con la OTAN, en relación con el financiamiento específico de la OTAN y mucha interferencia. Voy a ver si me puedo mover un poquito. Y lo que ha tratado de hacer el presidente Biden en estos 2 años es tratar de enmendar los puentes rotos que ha dejado yo creo que con resultados mixtos, ¿verdad? Se topa además con una situación europea cambiante. No podemos dejar pasar dentro de ese análisis, por ejemplo, del cambio de liderazgo en Alemania, con Angela Merkel dejando el poder después de 16 años y Olaf Scholz, que todavía llega al poder en Alemania, pero no termina de consolidar su poder, tiene una coalición que le complica bastante las cosas y que a nivel continental, a nivel europeo, no ha tenido no ha tenido la visibilidad y el liderazgo que tenía la canciller Merkel. Entonces, una Europa también que sufre cambios, a pesar de que permiten en Francia, Emmanuel Macron ganó otra vez la presidencia en estas elecciones también por las cámaras legislativas, pierde espacio ante Marine Le Pen, cambiando también un poco el balance de poder. Entonces, a pesar de que ha hecho una labor titánica en estos 2 años de tratar de enmendar los puentes, tampoco la situación interna política de los países europeos le ha favorecido. También Reino Unido bastante convulso en época de pandemia, con todo, también lidiando con todo lo que ha significado el Brexit y que resulten cosas como la que vimos esta semana, la dimisión del primer ministro Boris. Sí, y es que ahí en ese contexto vi que hemos conversado en otros espacios la complejidad que ha traído el tema de los cambios de liderazgos en la misma Unión Europea para afrontar una crisis como la de Rusia y Ucrania, ¿verdad? Hablábamos un poco el viernes en Contexto 360 sobre el caso del canciller, ¿verdad? Olaf Scholz, y decíamos cómo Alemania tiene que jugar en esa dinámica, ¿verdad? Entre un proveedor histórico de gas y de petróleo, como es el caso de Rusia, ¿verdad? A una agresión a un país europeo y, por supuesto, una especie digamos, de atentado contra los mismos principios de las democracias liberales que hemos visto, digamos, en los años recientes. ¿Qué rol ves a la Unión Europea en términos de lo que viene? Se ha anunciado un proceso relativamente más rápido para la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, pero también por otro lado se anuncia los procesos de posible incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. Creo que hay dos formas de verlo. Mencionabas que probablemente ha durado más de lo que la gente pensaba que iba a durar el tema de la terminación que hizo Ucrania, y yo no estoy segura, porque el tiempo le ayuda a Putin en términos de lo que significa la dependencia todavía de Europa en relación con su matriz energética
a lo que pueda significar el campo de acción de Europa. Creo que Europa le hubiera servido mucho más que se resolviera más rápido. Y yo he oído analistas haciendo el análisis de ambos, desde ambas perspectivas, ¿verdad? También estoy diciendo que es un ojo negro para Putin, que ha hablado por tanto tiempo sobre el potencial bélico de Rusia, no poder haber hecho los avances en Ucrania de una manera tan rápida. Por supuesto, también hay que decir que Ucrania ha tenido apoyo fuerte, no solo de países de la Unión Europea, países que no están incorporados a la OTAN, por ejemplo Finlandia, que ahora está gestionando su ingreso a la OTAN, ha aportado capacidad militar y armamento muchísimo en este proceso, y que hablar de los Estados Unidos, que ha aportado ya a este punto más de 30 billones de dólares en capacidad militar y armamento a Ucrania. O sea, Ucrania no ha estado solo, ha tenido un financiamiento y un apoyo en temas militares que ha sido constante de muchísimos lados, pero aún así yo creo que cabe el análisis de dónde queda Putin, dónde queda Rusia y dónde queda también la relación con los países europeos. Obviamente el tema del tiempo lo favorece por el tema energético, pero el tema de Suecia y Finlandia con su incorporación a la OTAN, y han hablado también de otros países limítrofes de Europa en un posible movimiento también de incorporación a la OTAN, y se ha hablado también del rol que podría jugar Turquía en ese proceso. Así es, Vicky. Y bueno, y eso ha llegado también al mundo, ¿verdad? A una serie de encuentros internacionales importantes, ¿verdad? Como ha sido el caso del Foro Económico Mundial, también en este primer semestre del 2022, y a la Cumbre de las Américas. Dos espacios en los que, bueno, hemos tenido participación. El caso del presidente de Costa Rica han sido los dos primeros encuentros, digamos, internacionales a los que participa, pero que en el caso particular de la última cumbre de las Américas, ¿verdad? Hay un cuestionamiento importante de liderazgo de los Estados Unidos en la región, ¿verdad? Se le ha criticado al presidente Biden continuar con fórmulas añejas, ¿verdad? En términos de no invitar a todos los países digamos, del orbe, y que no hay que olvidar que en la última cumbre de las Américas que se había realizado en Perú, el presidente Donald Trump no había asistido. ¿Verdad? O sea, es decir, hay una, digamos, dinámica, una especie de dinámica geopolítica interesante con las cumbres. ¿Cómo queda parado los Estados Unidos en América Latina después de la cumbre de las Américas? Creo que si ves, obviamente, y ahora le voy a dedicar un poquito de tiempo a hablar del tema de las Américas, pero si ves todos los foros multilaterales en este sitio, en esta coyuntura específica, yo creo que claramente que algo está pasando a nivel de la dinámica, porque si ves el G20, si ves el G7, si hablas del Foro Económico Mundial, en Davos, y podríamos ir incluso un poquito más para atrás de hablar, por ejemplo, de la cumbre climática en Edimburgo. Hemos perdido la capacidad de acuerdo en estos foros, y eso me parece que puede ser un poco también, no solo sobre lo que está pasando a nivel internacional, sino los efectos que podrían tener la pandemia, las decisiones que ha generado las políticas domésticas y la política internacional también. Nos ha puesto en una situación internacional donde parece que nos cuesta más dialogar, nos cuesta más, incluso el mero hecho de los niños, que estaba el otro día en contexto el tema, por ejemplo, de que muchos de los asistentes al G20 nos quisieron tomarse la foto con Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, y eso me parece una señal de los tiempos, pero ojalá podamos trascender esa etapa en algún momento cercano, que como bien hablabas también el otro día, pareciera uno pudiera tender a hacer algunos paralelismos con otras coyunturas, con las coyunturas preguerra
de guerras mundiales en otros momentos de la historia, para que no vayamos encaminados hacia esa dirección. El tema de la Cumbre de las Américas le toca nuevamente a Estados Unidos por segunda vez en la historia ser anfitrión de la cumbre, fue el gestor y el primer anfitrión de la cumbre. Ahora pues, le toca ser anfitrión en su novena edición. Le toca también un movimiento bastante complicado. Obviamente el charter de la cumbre habla de que atenderán a los países la democracia de las Américas. Y este no es un tema menor porque pone entre la espada y la pared a un presidente Biden que tiene una situación complicada a nivel de política doméstica, pensando específicamente en el tema de Cuba, en relación con el senador Menéndez de Florida, que es un demócrata, pero que es un demócrata con una posición muchísimo más fuerte a la que ha venido teniendo el Partido Demócrata en los últimos años en relación con Cuba. Y muchos saben del tema de Nicolás Maduro. De hecho, te comentaba el otro día que una conversación con nuestra amiga argentina, Tavi, hablaba sobre el miedo a la foto de Nicolás Maduro, a pesar de que ahora en el crisis energética la actitud ha cambiado en relación a Venezuela, pero obviamente toma la decisión de invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. No se sabe, se sabe antes incluso que se manden las invitaciones por que se hace público un memorándum de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, que sobre esta posibilidad, y eso genera primero la reacción del presidente mexicano ante Manuel López Obrador y de que no asistiría si estos países no eran invitados a la cumbre, y una actuación en cadena de varios otros presidentes del continente, entre ellos Jair Bolsonaro, los presidentes de los países del Triángulo Norte y algunos países caribeños. Hay que recordar que en las últimas dos ediciones de la Cumbre de las Américas, Cuba sí fue invitado, y esto marcaría la vuelta a la política de no incluir a Cuba dentro del foro regional. Finalmente, algunos de los países terminan mandando no a sus representantes de Estado, sino a representantes menores, lo que resulta en un golpe tal vez para el liderazgo de los Estados Unidos en la región. A mí de las cosas que me llamó particularmente la atención de ese tema, obviamente el tema de Jair Bolsonaro, que había amenazado con no ir. Finalmente los organizadores ceden algunas consideraciones que había el presidente Bolsonaro, específicamente con los temas de agenda, el cambio climático y el Amazonas, para asistir, pero comentaba también hace poco que me llamaba poderosamente la atención que marcaba la primera vez que el presidente de Brasil hablaba con el presidente de los Estados Unidos. Eso no recuerdo yo cuándo fue la última vez que el presidente de Brasil no tuviera una conversación casi inmediata, porque uno de los dos entrara al poder como presidente de los Estados Unidos. Y bueno, 2 años del ejercicio de poder del presidente Biden, y el presidente Bolsonaro no había tenido una comunicación oficial con él. El otro tema, obviamente, el tema de México, y lo que ha significado también ese cambio de opinión de la política exterior de los Estados Unidos. No, hay que decir que el tema de la migración no estaba considerado inicialmente en la agenda de la Cumbre de las Américas. Y la tercera cuestión poderosa que me llamó la atención fue la no asistencia de los 3 presidentes de los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Finalmente no asisten. Sí, y es que ha sido interesante. Por ejemplo, a mí en la cumbre me llamó mucho la atención, Vicky, de la reunión, ¿verdad? O la conferencia reunión bilateral que hace el presidente Boric de Chile junto con el presidente de Canadá, Justin Trudeau, y un poco las declaraciones del presidente chileno, Boric, era que para hablar de temas de democracia y que para poder señalar deficiencias en respeto a derechos humanos, no necesariamente había que dejar de invitar a todos los países, que perfectamente esos temas se podían abordar teniendo a todos los países del continente invitados.
¿verdad? Y que ante esta negativa varios países que incluso preocupan, ¿verdad? Sus situaciones particulares, caso de Guatemala, al mismo Honduras o El Salvador, no se presentan a esta cumbre, y que esto de alguna manera también empieza a demostrar que los liderazgos en América Latina vienen cambiando y que tienen posiciones, digamos, interesantes o distintas que ya empiezan de alguna manera a llevarle ese pulso a los Estados Unidos. ¿Verdad? Y ahí va a ser interesante también ahora con el cambio de la presidencia en Colombia, con Gustavo. Así es, lo que se ha denominado, ha sido denominado por algunos analistas como la marea rosada. Para mí llamarla la marea roja, sino la marea rosada en el sentido de que muchos de los resultados de este último ciclo electoral en la región han dejado a candidatos que han representado supuestamente pues, centro izquierda. El caso de Colombia obviamente es el más llamativo porque después de más de 50 años, la primera vez en la historia que un candidato con esa supuesta tendencia ideológica llega a la presidencia en Colombia después de un panorama político que estaba dominado primero por un modelo de partidista y una clase política y bastante cerrada, y después con el desquebrajamiento del modelo bipartista, igual el multipartidismo que ha estado principalmente representado por centro derecha y derecha, y una derecha más dura que a pesar de la, la representación y las coaliciones que se hacen de cara a la segunda vuelta ahora en Colombia no logran hacerse la presidencia, hacer el espacio ante Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. También me parece que hice un análisis hace unos días, me parece que igual la única outsider, verdadera outsider del ciclo político en Colombia era la vicepresidenta Francia Márquez. Tanto el ingeniero Rodolfo Hernández como Gustavo Petro ya tenían bastante ruedo en Colombia, uno como alcalde de la ciudad de Bogotá y otro como alcalde de Medellín. Pero lo que puede significar también en esa reconfiguración de América Latina, pensando también en lo que conversábamos vos y yo hace unos días acerca del acercamiento de Colombia con Estados Unidos, un ajedrez que se juega en varias dimensiones, ¿verdad? Hay que recordar que hace poco tiempo antes de que saliera el presidente Duque del poder, antes de las elecciones, se había reafirmado un proceso que había empezado Colombia en el 2018 de ingresar como miembro no aliado a la OTAN. ¿Y qué puede significar ese acuerdo que deja firmado el presidente Duque? Termina firmando en mayo del 2022, apenas hace unas semanas, ahora con un nuevo presidente, con una perspectiva probablemente diferente de lo que pueda significar los movimientos estratégicos que quiera hacer Estados Unidos en la región. Así es. Y en ese escenario, Vicky, o en ese marco, bueno, han habido cambios de política exterior en Estados Unidos, pareciera, ¿verdad? Por lo menos hacia algunos temas más hacia el sudeste asiático y hacia la misma Europa, no tanto hacia América Latina, pero vienen elecciones de medio periodo. ¿Cuál es tu análisis sobre ese posible cambio en el próximo semestre de este año? Habíamos hablado de las elecciones de medio periodo y es usual que los partidos que estén en el poder tengan pérdidas de representación, de los márgenes de representación tanto en el Congreso como en el Senado en Estados Unidos, y era lo que se pronosticaba hace unos días, hace unas semanas en relación con estas elecciones de medio periodo en Estados Unidos. Sin embargo, ha habido algunos fallos controversiales, algunas situaciones controversiales que pueden cuestionar un poco más y darle una oportunidad de mantener las ventajas, aunque sea pequeñas, de las que ha disfrutado el presidente Biden y el Partido Demócrata en estos 2 años, que tiene que ver con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en relación con Roe v. Wade, el tema de
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, también temas de migración y armas. Son los tres temas que podrían generar un poco de momento electoral a los demócratas con su base. Sin embargo, también el Partido Republicano viene haciendo un trabajo de algunas de las bases del Partido Republicano en relación con el famoso gerrymandering, manipulación de los límites de los distritos electorales que se vienen haciendo desde hace rato. Obviamente no son los únicos que lo hacen, hay posiciones de ambos lados sobre el tema del gerrymandering y cómo lo utilizan para favorecer ciertas elecciones. Yo creo que en esta ocasión puede ser uno de los temas a considerar, y también el tema de las leyes de supresión de votantes en lugares específicos. Si podemos hablar sobre todo de algunos estados al sur de los Estados Unidos, al sureste de los Estados Unidos, podemos hablar de Mississippi, de Georgia específicamente, que se han aprobado leyes se han llevado leyes de supresión de votantes, pero que dificultan el voto directo de algunas comunidades y puede tener repercusión en cómo se da ese proceso electoral. Bueno, Vicky, y tal vez una última pregunta, porque sé que estamos cortos de tiempo. Hoy es precisamente este cambio que mencionabas ahora, que no quisiera dejar de preguntarlo, que se va a dar en el Reino Unido con la salida de Boris Johnson, la crisis que están viviendo ahorita a nivel con Irlanda y la misma Unión Europea. ¿Cómo vislumbras ese cambio de liderazgo en el Reino Unido y qué impacto puede tener en la misma dinámica de las relaciones con la Unión Europea? Yo creo que todavía estamos, está difícil de ver porque no ha habido, si pensás por ejemplo en el último ciclo electoral que retiene a veces el poder, no se puede consolidar ninguna fuerza opositora ni ninguna fuerza de reemplazo, incluso dentro de los stories de Boris Johnson, y ahora el anuncio de su salida obviamente hay muchísima presión por todo el tema del manejo de la pandemia, por las famosas fiestas COVID del primer ministro Johnson, así como algunos estándares personales que han salido en estos días, pero tampoco se vislumbra alguna fuerza que se haya posicionado de presentar algún liderazgo diferente. Hay un candidato que está haciendo algunos movimientos específicos, pero yo creo que todavía estamos por ver la mayoría de movimientos fuertes que lleven a decir quién va a reemplazar a Boris Johnson. Y en relación, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue las declaraciones de la primer ministra escocesa Nicola Sturgeon en relación con qué puede pasar con la relación de Escocia y el resto del Reino Unido. Hay que recordar que Escocia hace algunos años, cuando era primer ministro Alex Salmond, tuvo un referéndum independentista que perdieron por un margen corto, pero que el SNP, el Scottish Nationalist Party, que es el partido también del primer ministro Nicola Sturgeon, había prometido que en la coyuntura adecuada volverían a presentar el recurso para hacer un referéndum independentista. Es lo que está pasando en Irlanda y en Escocia. Podemos ver movimientos intensificados en los independentistas. No me extrañaría verlos en un futuro cercano en relación también con lo que pueda pasar con las relaciones del Reino Unido y la Unión Europea. Probablemente vuelvan a aparecer voces más fuertes de un regreso, de hacer un proceso de regreso del Reino Unido a la Unión Europea, que ha aparecido incluso desde el mismo resultado del Brexit. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer este review de lo que ha pasado y está pasando en el mundo en estos primeros 6 meses de 2022. Que tengas buenas noches. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao.
Bueno, amigos, y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Hicimos un recorrido rápido sobre muchos de los temas que hemos ido abordando en Pulso Global, así que les invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook y también encuéntranos como Pulso Global en las diferentes plataformas de podcast, en pues, Spotify, en Amazon Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, entre otras plataformas. Y déjenos sus comentarios. La próxima semana los esperamos en nuestro programa y transmisión número 100. Llegamos a 100 programas ya de Pulso Global, así que no se pierda nuestra próxima transmisión la próxima semana. Que tengan todos muy buenas noches. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.